tenemos la presencia del doctor Demian Gómez, quien realizará la exposición del tema Maximización de la consistencia entre marcos de referencia regionales y globales, utilizando herencia de parámetros de desplazamiento estacional. Los grados académicos que tiene el doctor Demian Gómez son los siguientes: Ingeniero Agrimensor, título de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Doctor en Ciencias de la Tierra, de la Universidad de Memphis de Estados Unidos. Cargo que ocupa actualmente: Ingeniero Agrimensor especialista en geodesia en el Instituto Geográfico Nacional de Argentina. Investigador postdoctoral en la Universidad del Estado de Ohio. Director de Geodesia del Instituto Geográfico Nacional de Argentina. Profesor titular en la División de Ciencias Geodésicas en la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad del Estado de Ohio. Bueno, entonces voy a comenzar de nuevo intentando ser un poquito más breve que el tiempo alocado, porque ya estamos bastante demorados. Primero voy a comenzar con un pequeño resumen de la presentación. Vamos a hablar sobre marcos de referencia cinemáticos, después vamos a pasar a marcos de referencia regionales, a las definiciones. Vamos a hablar un poquito sobre apilado de poliedro GNSS, en especial cómo nosotros hacemos esta tarea para la realización de un marco regional utilizando este concepto de herencia que vamos a comentar. Vamos a cuantificar el impacto que tienen los términos periódicos en la materialización de ese marco de referencia. Y luego vamos a hablar de herencia y alineación del espacio periódico. Voy a introducir el concepto como para que quede más o menos claro. Y luego vamos a pasar a algunas conclusiones. Los que han compartido conmigo alguna charla sabrán que siempre me gusta arrancar con esta caricatura de Quino, de un humorista argentino, que bueno, es bastante apropiado para geodesia. En este momento usted se encuentra exactamente aquí, y en particular quiero destacar la parte de en este momento, dado que vamos a hablar sobre cómo las cosas evolucionan en el tiempo y, bueno, y la importancia sobre tener posición para las distintas entidades geográficas y tener precisión, alta precisión en esas coordenadas. Así que vamos a definir marco de referencia cinemático. Digamos, las coordenadas en un marco de referencia y los modelos que se utilizan para definir este marco de referencia no son estáticos en el tiempo. O sea, hablamos de cinemático, algunos también hablan de dinámico, marco de referencia dinámico. Hay, digamos, alguna diferencia que se trata sobre si se utilizan modelos físicos o solamente modelos matemáticos. En principio nosotros vamos a hablar de modelos cinemáticos, o sea, utilizando solamente modelos matemáticos y no modelos físicos para definir y para, digamos, operar en ese marco de referencia. Un marco de referencia cinemático puede, por lo general, tener una época convencional única que debe ser accesible a todos los usuarios en cualquier momento para garantizar la homogeneidad topológica. Es decir, si yo estoy trabajando en un marco de referencia, necesito que todos los usuarios puedan tener acceso a esa época convencional, por ejemplo en ITRF 2014, 2010.0, de manera tal que todos podamos referirnos a esa época, y tanto las cosas que se midieron en el pasado como las cosas que se van a medir en el futuro estén todas alineadas y haya consistencia topológica, para que no se superpongan parcelas, no se superpongan, digamos, entidades geográficas. Obviamente esto desde el punto de vista catastral, después también desde el punto de vista científico o de más alta precisión, esto también se debe cumplir, ¿no es cierto? Modelos adecuados para acceder a la época convencional, incluso después de terremotos, es decir, cuando estamos hablando de un marco de referencia cinemático, no podemos introducir cortes y decir, bueno, no, hubo un terremoto y acá en adelante no podemos utilizar más las coordenadas anteriores, sino que todo lo contrario, debemos tener modelos que permitan conectar esas coordenadas post y presísmicas, adecuadamente.
Y, por supuesto, requiere el marco de referencia cinemático de la actualización permanente de estos modelos, que no son solamente los modelos para conectar épocas y para poder predecir la trayectoria de una estación permanente o de una estación pasiva, sino que son los modelos de trayectorias de las estaciones también propiamente dichas que se deben actualizar. Cuando hablamos de marco de referencia regional, nos estamos refiriendo a una densificación o una implementación de un marco de referencia global o de orden superior, ¿no es cierto? Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante también. La densificación se logra mediante una alineación, que puede ser H7 o H14, o sea, Helmert de 7 parámetros o Helmert de 14 parámetros, si es que estamos alineando posición y velocidades. De las soluciones diarias o semanales, depende, digamos, el gusto o la necesidad. En nuestro caso, nosotros utilizamos soluciones diarias. En el IGN de Argentina ahora también se están usando soluciones diarias, pero también es posible, y de hecho, por ejemplo, Sirgas utiliza soluciones semanales. Acá tenemos un gráfico, digamos, de las jerarquías de los marcos, ¿no? Donde, bueno, arrancando con el marco global, que puede ser IGS o ITRF, después pasamos a un marco, digamos, continental, que podríamos hablar de marco regional, en este caso un ejemplo sería Sirgas, y luego los últimos dos niveles, un marco nacional, POSGAR 07 en el caso de Argentina, y un marco local que podría ser PASMA, que es, digamos, una red de monumentos para aplicaciones puntuales, en este caso de minería. El objetivo de la alineación es lograr la mayor consistencia posible, o sea, yo quiero alinearme y de manera tal de que yo, utilizando un punto de la red PASMA, pueda vincularme y llegar a la misma coordenada que tendría si utilizara una estación IGS o ITRF. En otras palabras, el objetivo es obtener las coordenadas de las estaciones a densificar en el marco de orden superior sin que éstas participen de la realización de dicho marco. Y eso es muy importante, porque si nosotros estamos procesando gran cantidad de datos, no queremos agregar todo el conjunto de estaciones, sino que queremos utilizar un juego de estaciones que van a ser como la red principal y después ir agregando algunas partes que son las densificaciones. Pero necesitamos que esas densificaciones tengan la misma precisión, digamos, idealmente, que ese marco principal o que ese digamos, marco padre o el marco global. Quisiera hacer un breve comentario con respecto a PPP como herramienta de densificación, porque estos comentarios a veces surgen, así que adelantándome un poco, en esta presentación vamos a mostrar cómo aumentar la consistencia de un marco regional utilizando procesamiento diferencial. Hay algunas realizaciones regionales que utilizan PPP como herramienta de densificación, debido a que, bueno, PPP es muy práctico, no hay una dependencia de otras estaciones, ustedes pueden utilizar una estación a la vez y corre muy rápidamente, o sea, se puede tener soluciones en forma muy rápida. Pero, bueno, hay, digamos, alguna dependencia sobre modelos, por ejemplo, los modelos de órbitas y los modelos de relojes de orden superior, somos completamente dependientes de esos modelos. La solución adecuada y bajo la superposición de que el marco densificado puede tener una calidad inferior al marco de orden superior. Y esto está dado desde el punto de vista de que las soluciones PPP generalmente son más dispersas que las soluciones diferenciales. Cada vez son mejores. La resolución de ambigüedades con PPP realmente ha mejorado muchísimo la calidad de las soluciones PPP, pero todavía no llega al mismo nivel que una solución diferencial. Así que, digamos, la densificación, si nosotros queremos que tenga la misma calidad que la del marco de orden superior, PPP no es digamos, una forma recomendable. Ahora, si nosotros estamos dispuestos a decir, bueno, mi densificación va a tener algo de dispersión adicional que digamos, el marco de orden superior, bueno, en ese caso no hay ningún problema. También quisiera mencionar, digamos, una norma que es relativamente nueva, la ISO 19116 de 2020, que define
jerarquía entre los marcos de referencia, definiendo un marco primario y otro secundario, siendo ambos realizaciones del ITRS. La implementación del marco secundario se obtiene alineando las soluciones al marco primario, y esta alineación está definida como, ya dije, como una transformación de Helmer de 7 parámetros o de 14, dependiendo de si estamos alineando solo posiciones o también velocidades. Nosotros lo que proponemos es generalizar un poquito más esta nomenclatura del ISO mediante utilización de la terminología que tal vez algunos de ustedes estén familiarizados, de programación orientada a objetos, OOP, que define que algunos objetos pueden ser padres e hijos, y además introduce, digamos, OOP introduce el concepto de herencia, donde los hijos pueden heredar características de los padres, es decir, propiedades, métodos. Esto de nuevo son todos conceptos de programación, pero se pueden aplicar fácilmente a la geodesia geométrica. Por ejemplo, el marco primario vendría a ser el marco padre y el marco secundario vendría a ser el marco hijo. Esto es simplemente una forma de, digamos, clarificar un poco la jerarquía y donde nosotros podamos hablar de, bueno, el marco primario, bueno, tenemos un marco padre, un marco hijo, y ese marco hijo puede heredar ciertos atributos de ese marco padre. Entonces, por ejemplo, la herencia entre padre e hijo sería igual a la alineación de los espacios posición, velocidades, origen y escala del marco. Pero también uno, en la definición de programación orientada a objetos, puede heredar ciertas características y modificar algunas otras características. Esto en programación se llama override. Y se puede, digamos, entonces se puede definir un marco que herede ciertas características, pero después modifique algunas otras. Y esto puede llegar a ser práctico para ciertas aplicaciones. En particular, en esta presentación, lo que les voy a mostrar son los resultados de la actualización del marco de referencia Argentina, POSGAR 07B, que es un marco de referencia basado en IGS 14. Está compuesto por aproximadamente 600 estaciones permanentes desde 1998 hasta la actualidad y 500 de campaña o pasivas. Se materializó utilizando Gamit Globe K, órbitas IGS precisas, BMF1 y FES 2014B. No reemplaza las coordenadas oficiales del POSGAR 07 normal, digamos, o el que se utiliza basado en IGS 05, que es el marco oficial de la República Argentina, sino que se utiliza internamente y ahora vamos a ver un poquito cómo. Entonces, ¿cómo se hace el mantenimiento de esta época convencional de POSGAR 07? O sea, ¿cómo hacemos para vincular esta materialización de POSGAR 07B nueva, que está basada en IGS 14 y que de hecho IGN Argentina ahora está trabajando en la actualización a lo que, digamos, se denomina internamente POSGAR 07C, que vendría a ser POSGAR 07 basado en IGS 2020. Bueno, si arrancamos con la pila es digamos, la alineación, el marco de referencia de POSGAR 07 basado en IGS 2005, que tiene como época convencional 2006.632. Y por otro lado tenemos una pila alternativa que corre en paralelo, digamos, de alguna forma, que está, comienza en 1998.0, y bueno, en este caso, cuando armé este slide, las épocas terminaban ahí en 2019.5, pero puede llegar hasta el presente. Ahora, bueno, ya tenemos el cambio de marco a IGS 2020. Entonces, esta pila la llamamos POSGAR 07B. Podemos hallar en 2006.632 de POSGAR 07B una transformación de 7 parámetros que nos relacione las coordenadas de POSGAR 07B en IGS 14 con las de POSGAR 07 en IGS 05. Y como recién les comentaba, por ejemplo, podríamos tener el caso de POSGAR 07C, que sería la nueva actualización o la nueva materialización de POSGAR 07, donde obviamente en la misma época tendríamos de 2006.632 una transformación a POSGAR 07. Entonces, para hacer transformaciones de época y para utilizar como marco cinemático, utilizamos la pila de POSGAR 07B o la de POSGAR 07C cuando esté disponible. Es decir, nos movemos entre épocas en la pila superior, ¿no es cierto?, en esta pila de POSGAR 07C. Y cuando tenemos que
aplicar y llevar algo a un sistema de información geográfico, vincularnos a la época de referencia, hacemos una transformación de Helmert que nos lleva a la pila de PostGres 07, digamos, basada en IGC 05. Obviamente, esta pila no se utiliza más que en esta época de referencia. No se utiliza para hacer ninguna traslación, digamos, o ninguna transformación de épocas. En algún momento habrá que cambiar de marco, o sea, no se va a poder hacer esto indefinidamente. Digo, en algún momento habrá suficiente cantidad de estaciones que será conveniente ya cambiar de marco y decir, bueno, vamos a establecer una nueva época de referencia y ahí es como que desaparecerá PostGres 07 y tendremos un nuevo marco oficial para República Argentina que esté basado en el marco IGS que corresponda. Así que, ¿cómo se materializan estas pilas? Bueno, el apilado, el stacking de poliedros, además de la alineación de soluciones, es posible realizar un marco de referencia mediante otro método. Es decir, generalmente, digamos, la forma tradicional de materializar el marco de referencia es, bueno, tener la solución GNSS, aplicar, constreñir ciertos parámetros, o aplicar minimal constraints, hacer una traslación y ajustar a cierto juego de coordenadas. Bueno, nosotros lo hacemos un poquito distinto. Lo que hacemos es minimizamos el RMS entre soluciones y trayectorias. Y esto está más o menos representado en esta figura, en esta animación, que espero que la estén pudiendo ver, donde tenemos los vértices de los distintos poliedros. El eje vertical simboliza tiempo, y acá tenemos X e Y. Lo simplifiqué solamente haciéndolo en 2 dimensiones para que sea un poquito más fácil de entender, pero en realidad esto son poliedros en 3 dimensiones, y los apilamos todos en tiempo, o sea, los ponemos todos uno a continuación del otro. Y a través de las coordenadas de esos poliedros que están todos, digamos, sin alinear a ningún marco en particular, trazamos trayectorias. O sea, decimos, bueno, explicamos el movimiento de las estaciones utilizando determinados modelos matemáticos. Entonces después vamos encontrando la transformación de Helmert que minimiza la rotación y la traslación de cada uno de esos poliedros en forma relativa a los modelos de trayectoria. Una vez que terminamos de hacer toda una alineación, recalculamos los modelos de trayectoria y volvemos a hacer la alineación. Y una vez que se completa ese paso, se repite 3 o 4 veces hasta que hay convergencia. A diferencia de los marcos de referencia tradicionales, los parámetros de las trayectorias se actualizan permanentemente, o sea, no hay extrapolación luego de la materialización. Esto es muy importante. Los marcos de referencia tradicionales, como se materializan habitualmente, uno hace una gran matriz de ecuaciones normales y se apilan esas matrices de ecuaciones normales buscando siempre utilizar ciertas velocidades que aparecen como velocidades de referencia. En este caso eso no ocurre. Nosotros lo que hacemos es respetamos la geometría interna de los poliedros que participan del ajuste y esa geometría interna se va respetando en cada una de las iteraciones. Esto lo podemos ver de otra forma. Este apilado, ¿no?, de los distintos poliedros en función del tiempo. Si nosotros arrancamos desde la primera iteración, que es cuando tenemos todos los poliedros, digamos, determinados a la salida de Gamit o de Berneses, ¿no?, de cualquier software que se utilice para el procesamiento diferencial, en la primera iteración, que viene a simbolizar la línea azul, estamos solamente mostrando las traslaciones porque son las más fáciles de representar, pero también hay rotaciones, esto incluye rotaciones. En este caso vemos que en la primera actualización hay que trasladar todos los poliedros de forma significativa. O sea, tenemos ahí más o menos, no sé, en X entre más y menos 10 milímetros, y para Y, para Z tenemos cada una de estas traslaciones. Luego tenemos una segunda iteración, y ya ven que en la segunda iteración el movimiento es más chiquito, o sea, ya la línea naranja las amplitudes son mucho más chiquitas que en la línea azul. Y ya para la tercera iteración, la línea naranja o amarilla ya tiene cada vez menor amplitud. Entonces, esto muestra cómo va convergiendo y cuando al final de la cuarta iteración tenemos lo que nosotros denominamos un poliedro rígido. Es decir, ya no podemos cambiar
las trayectorias de las estaciones ni realizar ninguna traslación más. Es como que se ha trabado toda la pila y se ha trabado utilizando solamente la geometría interna, nada externo. Entonces, ¿cuáles son esas trayectorias? O sea, ¿cuáles son los parámetros que utilizamos en esas trayectorias? Bueno, como habitualmente se usa, un parámetro lineal de desplazamiento tectónico, saltos, ¿no? Cambios de antena, sismos, cualquier offset que se genere en las series de tiempo, una componente periódica que representa desplazamientos periódicos, anuales y semianuales en las series de tiempo, y alguna función logarítmica de relajación viscoelástica o, digamos, eventos postsísmicos después de terremotos. En esta presentación nos vamos a concentrar en, bueno, qué es lo que pasa con estas componentes periódicas, porque por lo general cuando materializamos un marco de referencia regional, alineamos velocidades o alineamos posiciones, pero nos olvidamos de estas componentes periódicas. Es como que las componentes periódicas decimos, bueno, son muy chiquitas y no nos van a afectar, pero ahora vamos a ver que en realidad sí afectan y afectan mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces vamos a cuantificar el impacto de estos términos periódicos. Y esto es Sirgascon versus ITRF. Si comparamos las amplitudes periódicas de las series de tiempo publicadas en Sirgas, que no alinean las soluciones a ITRF teniendo en cuenta estos parámetros periódicos, encontramos que hay sesgos en las coordenadas de las estaciones. Hay residuos en estas componentes periódicas, porque, claro, el procesamiento diferencial no puede captar este desplazamiento periódico que tiene toda la red en forma conjunta. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? O sea, ¿cómo hacemos para aumentar, de eso se trata la presentación, maximizar la consistencia? Es decir, no queremos que exista este sesgo que va a ser una cosa repetitiva, que está rompiendo la capacidad que tenemos de poder materializar un marco de referencia que siga lo mejor posible a ITRF. Bueno, desde el punto de vista del procesamiento, la solución diferencial carece de cualquier movimiento absoluto de las estaciones, ¿no? Esto es lo que ya dijimos. Es decir, los cambios relativos entre estaciones que conforman el marco de referencia son capturados por el procesamiento, pero los que representan cambios comunes, es decir, lo que hacen todas las estaciones, no son capturados. Entonces las variaciones de posición del centro de masa terrestre, por ejemplo, no son capturadas por el procesamiento regional. Es decir, no podemos ver con el procesamiento regional lo que hace las variaciones del centro de masa respecto de la corteza terrestre. Así que el marco hijo puede heredar ese espacio periódico que sí lo puede ver el marco padre, o sea, por ejemplo, ITRF, que está, además de ser un marco global, utiliza otro tipo de observaciones, como por ejemplo SLR, para justamente ver estas variaciones del centro de masa, para resolver esta deficiencia de datum. Esto es una deficiencia de datum, o sea, lo que tenemos básicamente es, estamos incorporando una cantidad de componentes periódicas, pero no lo estamos constriñendo a nada. Entonces, vamos a resolver esa deficiencia de datum. Si miramos la serie de estaciones comunes en América del Sur y parte de algunas estaciones en el Caribe y América Central, y cuantificamos, o sea, cuál es el modo común de traslación de estas estaciones, este juego de estaciones GNSS, vamos a ver que hay componentes de traslación en X, Y y Z que tienen varios milímetros. O sea, ¿esto qué significa? Estamos viendo cuál es la variación, ¿no?, en amplitud del desplazamiento de toda la red, o sea, todos los puntos rojos que son los puntos en común entre la red que nosotros hemos procesado y reprocesado y ITRF. Y vemos que, y es más, hasta no solamente hay traslaciones, sino que si calculamos un, digamos, entre comillas, cambio aparente de escala, vemos que toda la red es como que se infla y se desinfla, ¿no?, en forma periódica. Esto tiene, digamos, varias explicaciones, no voy a ahondar en detalles, pero tiene que ver con un montón de componentes, entre ellos el vapor de agua que se queda como residuo en las series de tiempo, también puede ser ruido común, pero vemos que es una amplitud que supera el milímetro y se puede capturar, se puede ver y tiene mucha coherencia, o sea, lo hicimos muchas veces con distintos tipos y distintos juegos de estaciones y siempre obtenemos lo mismo, que eso es lo que
muestran todos los vectores azules, que siempre más o menos lo mismo. Hay un desvío estándar, pero siempre obtenemos el mismo resultado. Entonces, ¿cómo funciona la herencia? Bueno, por un lado tenemos las componentes periódicas de ITRF 2014. Y por otro lado tenemos las componentes periódicas de POSGAR 07B. Es decir, así como están las velocidades de ITRF 14, también están las velocidades de POSGAR 07B. Bueno, agarramos los parámetros, que son las amplitudes, ¿no?, de estos términos de Fourier para anuales y semianuales, y lo que hacemos es una transformación de Helmert en ese espacio. Es decir, esos parámetros son ortogonales porque son, digamos, una componente periódica en X, una componente periódica en Y y otra componente periódica en Z. Hacemos una transformación de Helmert y le aplicamos esos parámetros a nuestro marco POSGAR 07B. Es decir, heredamos, ¿no? Hacemos esto utilizando ese número común de estaciones. Lo que decimos es, bueno, la componente periódica de estas estaciones en POSGAR 07B tiene que ser igual a la componente periódica de estas estaciones en ITRF. Entonces, bueno, esos son los puntos que se utilizan. No es igual que la transformación de coordenadas, pero no estamos transformando coordenadas de espacio-posición. Son coordenadas de espacio-velocidad. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, acá en los dos gráficos de arriba tenemos las diferencias en las componentes periódicas antes de aplicar la herencia. Y vemos que hay diferencias, sobre todo en vertical, hasta que llegan hasta casi 4 milímetros. O sea, estas son diferencias de amplitud en las componentes periódicas entre ITRF y la realización regional. Y estas son para las semianuales. En las semianuales son mucho más discretas, ¿no? O sea, son mucho más chiquitas las amplitudes. Y entonces después aplicamos la transformación de Helmert y obtenemos los dos gráficos de abajo, donde se ve cómo se ha reducido ahora la amplitud significativamente, prácticamente todos debajo de 1 milímetro. Lo que antes teníamos 4 milímetros de diferencia en amplitud, ahora tenemos menos de 1 milímetro. Salvo algunos casos que son casos que no coinciden porque hay residuos en la serie de tiempo, hay algunos problemas, pero no, eso no es un inconveniente. O sea, haciendo un ajuste robusto se pueden identificar esas diferencias. Y también vemos que en las semianuales se reduce significativamente el residuo que hay entre los dos marcos, entre POSGAR 07B e ITRF. Y bueno, por último también mostrar que en el espacio de coordenadas y de velocidades se hace lo de siempre, ¿no? Se utilizan las coordenadas en comunes, se alinean las coordenadas en una determinada época y después se alinean las velocidades, ¿no? Y digamos, como dato importante, el WRMS de la alineación de espacio de coordenadas fue de 1 milímetro, y el WRMS de la alineación del espacio de velocidades es 0.2 milímetros por año. Así que la mayor diferencia son algunos de los modelos aplicados en POSGAR 07B y en ITRF 2014, que no siempre son los mismos. Así que como conclusión, la Tierra es un sistema dinámico y su superficie presenta movimientos que debemos tener en cuenta a la hora de determinar posiciones. A medida que mejora la calidad de las soluciones GNSS, debido a la mejora de los modelos asociados al procesamiento, es posible resolver distintos movimientos que antes carecían de importancia. Por eso, principalmente, estas componentes periódicas se vienen ignorando, pero ya no las podemos ignorar más. La metodología propuesta muestra que el concepto de herencia o alineación también, si no les gusta este lenguaje que introdujimos en esta presentación, puede extenderse a otros espacios, por ejemplo, al periódico, y permiten mejorar la consistencia entre las coordenadas obtenidas mediante un marco primario y el secundario. Una extensión natural del método propuesto es la extensión de, por ejemplo, un espacio posísmico que permitiría heredar, utilizando también una transformación de Helmert, parámetros de formación posísmica que pueden venir heredados de un marco primario. Así que, digamos, esto que nosotros aplicamos al espacio periódico también se puede aplicar a otros espacios perfectamente. Así que bueno, si les interesa ahondar un poco más en la metodología y leer un poco sobre el tema, les dejo acá el título en inglés de la presentación y bueno, los invito a que le echen una mirada. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, muchas gracias por la atención.